Alejandro Vega tenía todo el dinero del mundo, pero llevaba 3 años sintiéndose completamente vacío. Desde que su esposa murió en un accidente de coche, el multimillonario se había encerrado en su mansión de Madrid, trabajando día y noche, evitando cualquier cosa que le recordara lo que había perdido. Hasta que un día notó algo extraño en Elena, su empleada doméstica de confianza. La mujer de 32 años que limpiaba su casa desde hacía 5 años, estaba embarazada, muy embarazada, y sin embargo nunca había mencionado tener pareja ni familia. Alejandro empezó a observarla más de cerca. Notó cómo escondía las náuseas por las mañanas, cómo sus manos temblaban cuando él pasaba cerca, cómo evitaba mirarlo a los ojos. Un día, cuando Elena salió de la mansión con su bolso negro y su uniforme aún puesto, Alejandro hizo algo que nunca había hecho. La siguió. Y lo que descubrió no solo lo hizo llorar, sino que cambió su vida para siempre. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Alejandro Vega tenía 42 años y una fortuna que superaba los 500 millones de euros. Era el fundador y presidente de Vega Tecnologías, una empresa de software que había revolucionado el mercado español y se había expandido por toda Europa. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios, siempre con esa expresión seria que los periodistas confundían con determinación, pero que en realidad era puro vacío. Vivía en una mansión de 2.000 metros cuadrados en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en las afueras de Madrid. La casa tenía 20 habitaciones, una piscina olímpica, jardines que requerían un equipo de 3 jardineros y un silencio que a veces le resultaba ensordecedor. Había comprado esa mansión para Isabel, su esposa, quien había soñado con tener un hogar donde criar a los hijos que nunca llegaron a tener. Isabel había muerto 3 años antes en un accidente de tráfico. Un conductor borracho se había saltado un semáforo en rojo y había embestido su coche por el lado del conductor. Ella había muerto en el acto, sin sufrimiento según los médicos, aunque Alejandro no estaba seguro de que eso fuera un consuelo. Lo que sí sabía era que una parte de él había muerto con ella ese día. Desde entonces, Alejandro se había convertido en un fantasma en su propia vida. Iba al trabajo, firmaba contratos, asistía a reuniones, pero todo lo hacía en piloto automático. No tenía amigos, solo socios. No tenía relaciones, solo encuentros vacíos que lo dejaban sintiéndose peor que antes. No tenía familia cercana, sus padres habían muerto años atrás y era hijo único. La mansión, que Isabel había llenado de vida y de risas, ahora era solo un mausoleo de recuerdos. Alejandro había dejado todo exactamente como estaba el día que ella murió. Sus libros en la mesilla de noche, su ropa en el armario, su perfume en el baño. Los empleados tenían instrucciones estrictas de no tocar nada de la señora, de limpiar alrededor de sus cosas como si ella fuera a volver en cualquier momento. El personal de la mansión era reducido pero eficiente. Un mayordomo, un cocinero, 2 jardineros, un chofer y una empleada doméstica. Esta última era Elena Ruiz, una mujer de 32 años que trabajaba para él desde hacía 5 años. Elena había sido contratada por Isabel, quien la había encontrado a través de una agencia y la había elegido entre docenas de candidatas. Isabel decía que Elena tenía ojos honestos, manos trabajadoras y un corazón amable, y tenía razón en todo. Durante los 2 años que Isabel vivió, Elena se había convertido en algo más que una empleada. Era una confidente, una amiga, alguien con quien Isabel podía hablar de cosas que no compartía con nadie más. Alejandro nunca supo exactamente de qué hablaban aquellas 2 mujeres durante las tardes en que él estaba trabajando, pero sabía que su esposa valoraba a Elena más de lo que valoraba a muchas personas de su círculo social. Después de la muerte de Isabel, Alejandro había querido mantener a Elena no solo por su eficiencia, sino porque era uno de los pocos vínculos que le quedaban con su esposa. Elena conocía las costumbres de Isabel, sabía cómo le gustaba que estuviera la casa, recordaba pequeños detalles que Alejandro a veces olvidaba. Tenerla cerca era como tener un pedazo de Isabel todavía presente. Durante 3 años, la relación entre Alejandro y Elena había sido estrictamente profesional. Él apenas le hablaba más allá de las instrucciones necesarias, y ella hacía su trabajo en silencio,
casi invisible, exactamente como él prefería. Alejandro no sabía nada de su vida personal. No sabía dónde vivía, si tenía familia, qué hacía cuando salía de la mansión. Nunca se había molestado en preguntar, hasta que empezó a notar los cambios. Fue un martes de marzo cuando Alejandro notó por primera vez que algo era diferente. Estaba en su despacho, trabajando en un informe que no podía esperar, cuando vio a Elena pasar por el pasillo. Había algo en su forma de caminar, una mano que se posaba inconscientemente sobre su vientre, que le llamó la atención. Los días siguientes, empezó a observarla más de cerca. Notó cómo sus uniformes, antes holgados, ahora le quedaban ajustados en la cintura. Notó cómo evitaba cargar cosas pesadas, cómo se sentaba a descansar cuando creía que nadie la veía, cómo corría al baño por las mañanas con una expresión que él reconocía de cuando Isabel había intentado quedarse embarazada. Elena estaba embarazada. De eso no había duda. Pero lo que intrigaba a Alejandro era todo lo demás. En 5 años de trabajo, Elena nunca había mencionado tener pareja, nunca había pedido días libres para citas o eventos familiares, nunca había recibido llamadas personales en la mansión. Era como si su vida entera se limitara a las horas que pasaba limpiando su casa. Y ahora estaba embarazada, claramente avanzada en su embarazo, y no había dicho una palabra. Alejandro se encontró pensando en ella más de lo que debería. Se preguntaba quién era el padre, por qué no lo había mencionado, por qué seguía trabajando cuando claramente debería estar descansando. Se preguntaba por qué sus manos temblaban cuando él pasaba cerca, por qué evitaba mirarlo a los ojos, por qué parecía siempre a punto de decir algo pero luego se callaba. Un viernes por la tarde, Alejandro estaba en el salón cuando vio a Elena preparándose para irse. Se puso su abrigo sobre el uniforme, tomó su bolso negro gastado y salió por la puerta de servicio como hacía todos los días. Pero esta vez, Alejandro sintió un impulso que no pudo ignorar. La siguió. No sabía por qué lo hacía. Quizás era la curiosidad que lo había estado carcomiendo durante semanas. Quizás era la soledad que lo empujaba a interesarse por la vida de otra persona por primera vez en 3 años. O quizás era algo más profundo, un presentimiento que no podía explicar. Tomó las llaves de uno de sus coches, no el llamativo Porsche, sino un Mercedes discreto, y salió de la mansión manteniéndose a distancia prudente del autobús que Elena había tomado. El viaje duró casi 1 hora. Elena bajó del autobús en un barrio obrero en las afueras de Madrid, una zona de bloques de pisos antiguos y calles estrechas que Alejandro nunca había visitado. La siguió a pie, manteniéndose en las sombras, sintiéndose como un acosador, pero incapaz de detenerse. Elena entró en un portal destartalado y subió las escaleras. Alejandro esperó unos minutos y luego entró también, subiendo hasta el 3er piso donde la había visto desaparecer. Había una sola puerta en el rellano, con la pintura descascarada y el número apenas visible. Y entonces escuchó algo que lo detuvo en seco, una voz de niño, preguntando si mamá había llegado, y la voz de Elena respondiendo que sí, que ya estaba en casa. Elena tenía un hijo del que nunca había hablado en 5 años de trabajo. Alejandro se quedó paralizado en el rellano, sin saber qué hacer. Parte de él quería llamar a la puerta, exigir explicaciones. Otra parte quería salir corriendo, fingir que nunca había venido, volver a su mansión vacía y olvidar todo. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Elena apareció en el umbral, todavía con el uniforme, con un niño de unos 4 años agarrado a su pierna. Cuando lo vio, su rostro se volvió blanco como el papel. Sus ojos se llenaron de pánico, de miedo, de algo que Alejandro no pudo identificar. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El niño miraba a Alejandro con curiosidad infantil, sin entender por qué su madre se había quedado tan quieta. Tenía el pelo oscuro, los ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que se parecía inquietantemente a alguien que Alejandro conocía muy bien. Se parecía a Isabel. No, se corrigió Alejandro, se parecía a él mismo. El mundo pareció detenerse mientras las piezas encajaban en su mente. El niño que aparentaba 4 años, el embarazo que Elena ocultaba ahora, las miradas que evitaba, las manos que temblaban, los secretos que guardaba. Elena lo invitó a pasar con voz temblorosa. El apartamento era pequeño, apenas un salón-cocina,
un dormitorio y un baño. Los muebles eran viejos, pero estaban limpios. Había dibujos infantiles pegados en las paredes y olía a la comida sencilla que alguien había preparado antes. El niño, que se llamaba Pablo, fue enviado a jugar a su habitación. Y entonces Elena contó la verdad. 5 años atrás, cuando acababa de empezar a trabajar en la mansión, había ocurrido algo. Una noche en que Isabel estaba de viaje visitando a su familia, Alejandro había llegado a casa devastado. Había recibido la noticia de que los tratamientos de fertilidad habían fracasado una vez más, que las posibilidades de que Isabel quedara embarazada eran casi nulas. Había bebido demasiado. Había llorado como no había llorado en años, y Elena lo había encontrado derrumbado en el salón. Ella lo había consolado, y en algún momento de esa noche, el consuelo se había convertido en algo más. Alejandro no lo recordaba. Había bebido tanto que esa noche era un agujero negro en su memoria, pero Elena recordaba cada detalle. El dolor en sus ojos, la vulnerabilidad que nunca mostraba, el momento en que la había besado y ella no había tenido la fuerza para rechazarlo. A la mañana siguiente, cuando Alejandro se despertó sin recordar nada, Elena había decidido no decir nunca lo que había pasado. Estaba avergonzada, asustada de perder su trabajo, aterrorizada de lo que Isabel pensaría si lo supiera. Así que había guardado silencio, hasta que descubrió que estaba embarazada. Para entonces, Isabel había vuelto del viaje. Elena no podía decir la verdad sin destruir un matrimonio, sin arruinar la vida de la mujer que la había tratado con más amabilidad que nadie en el mundo. Así que había tomado una decisión. Había fingido que el embarazo era de un novio que no existía, había trabajado hasta que ya no pudo esconder su vientre, y luego había pedido una excedencia de 6 meses por motivos personales. Isabel nunca supo la verdad. Murió sin saber que el hijo que tanto había deseado existía, pero no era suyo. Pablo había nacido 9 meses después de aquella noche. Elena lo había criado sola, viviendo de sus ahorros durante la excedencia, volviendo al trabajo en la mansión cuando el dinero se acabó. Había dejado al niño con una vecina durante el día, trabajando para Alejandro, sin que él supiera que estaba criando a su hijo a pocas horas de distancia, y ahora estaba embarazada otra vez. No de Alejandro, aclaró rápidamente, de un hombre que había conocido hace 1 año, que le había prometido amor y luego había desaparecido cuando supo del bebé. Estaba sola otra vez, con un hijo de 4 años y otro en camino, trabajando para el padre de su primer hijo, sin que él lo supiera. Cuando Elena terminó de hablar, Alejandro tenía lágrimas corriendo por su rostro, no lágrimas de rabia ni de traición, sino de algo mucho más complejo. Miraba a Pablo, que había vuelto al salón y jugaba con unos coches de juguete en el suelo, y veía en él todo lo que había perdido. Un hijo, una oportunidad de ser padre, una razón para vivir que había existido durante 4 años sin que él lo supiera. Alejandro pasó la noche en su coche. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Aparcado frente al edificio de Elena, incapaz de irse, pero también incapaz de volver a subir. Su mente era un torbellino de emociones, shock, culpa, tristeza y algo que no había sentido en 3 años, que se parecía peligrosamente a la esperanza. Tenía un hijo, un niño de 4 años con sus ojos, su sonrisa, su forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. Un niño que había crecido sin padre porque él había estado demasiado borracho para recordar una noche y Elena había estado demasiado asustada para decir la verdad. Las horas pasaron lentamente, mientras miraba la ventana del 3er piso donde sabía que Elena probablemente tampoco dormía. Pensó en Isabel, en cómo habría reaccionado si hubiera sabido la verdad. Conocía a su esposa lo suficiente para saber que habría estado destrozada, pero también la conocía lo suficiente para saber que habría amado a Pablo. Isabel había deseado ser madre más que nada en el mundo, y aunque las circunstancias habrían sido dolorosas, su corazón habría encontrado la manera de amar a ese niño. Pensó también en los 4 años que había perdido, las primeras palabras de Pablo, sus primeros pasos, sus primeras risas y sus primeros llantos. Todas esas noches en que su hijo había necesitado un padre, y él había estado en su mansión vacía,
sin saber que a pocas horas de distancia existía una razón para seguir viviendo. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a salir sobre Madrid, Alejandro tomó una decisión. No iba a huir de esto. No iba a fingir que no lo había descubierto. No iba a esconderse detrás de la rabia o el resentimiento. Por primera vez en 3 años, iba a hacer algo que importaba de verdad, algo que le devolvería el propósito que había perdido cuando Isabel murió. Volvió al apartamento de Elena a las 9 de la mañana. Ella abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar, claramente sin haber dormido tampoco. Su uniforme de trabajo estaba arrugado, como si se hubiera quedado dormida con él puesto, y sus manos temblaban mientras sostenía el pomo de la puerta. Pablo estaba desayunando en la cocina, ajeno al drama de los adultos, tarareando una canción que probablemente había aprendido en la guardería. Alejandro le dijo que no estaba enfadado. Le dijo que entendía por qué había guardado el secreto, que no la culpaba, que la situación había sido imposible para todos. Le dijo que quería conocer a su hijo, ser parte de su vida, compensar los 4 años que había perdido por su propia inconsciencia. Elena lloró de alivio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras él hablaba. Lágrimas que había contenido durante años, esperando este momento, temiendo este momento. Había pasado noches enteras aterrorizada de que este día llegara, imaginando escenarios terribles en los que Alejandro la despediría, la demandaría por ocultarle a su hijo, le quitaría a Pablo y la dejaría sin nada. Nunca había imaginado que reaccionaría así, con compasión en lugar de rabia, con el deseo de construir en lugar de destruir. Los días siguientes fueron extraños y hermosos. Alejandro empezó a visitar el apartamento regularmente, pasando tiempo con Pablo, conociendo a este niño que era sangre de su sangre, pero al que no conocía en absoluto. Pablo era curioso, inteligente, con una energía inagotable y una risa que llenaba el pequeño apartamento de una manera que la mansión de Alejandro nunca había estado llena. Hacía preguntas sin parar, quería saberlo todo sobre todo, y tenía una imaginación que convertía cualquier objeto cotidiano en una aventura. Al principio, Pablo lo miraba con desconfianza, sin entender quién era este señor que de repente aparecía todos los días. Pero los niños son adaptables, más de lo que los adultos les damos crédito, y pronto Alejandro se convirtió en una presencia esperada. Alguien que traía juguetes y contaba historias y lo llevaba al parque los fines de semana. Alguien que se sentaba en el suelo a jugar con coches sin importarle ensuciar sus pantalones caros. Un mes después de descubrir la verdad, Alejandro le dijo a Pablo quién era realmente. Lo hizo con Elena presente, sentados los 3 en el pequeño sofá del apartamento, con palabras simples que un niño de 4 años pudiera entender. Le dijo que era su papá, que no había sabido que existía, pero que ahora que lo sabía, quería estar con él siempre, quería verlo crecer, quería ser parte de su vida para siempre. Pablo lo miró con esos ojos grandes que eran un espejo de los suyos y preguntó si eso significaba que podía tener un perro. Alejandro se rió por primera vez en 3 años, una risa real que salió de algún lugar profundo que creía muerto, un sonido que sorprendió incluso a él mismo, y supo en ese momento que todo iba a estar bien. Los meses siguientes transformaron la vida de todos. Alejandro insistió en que Elena dejara de trabajar, al menos hasta que naciera el bebé. Le ofreció una pensión generosa por los años de cuidar a Pablo sola, una cantidad que ella rechazó al principio, pero que finalmente aceptó cuando él le explicó que no era caridad, sino responsabilidad. Elena y Pablo se mudaron a un apartamento nuevo, en un barrio mejor, cerca de buenas escuelas y parques donde el niño pudiera jugar. Alejandro pagó todo, pero tuvo cuidado de no abrumarla. Entendía que el orgullo de Elena era importante, que ella necesitaba sentir que seguía siendo independiente, aunque aceptara su ayuda. Pablo empezó a pasar los fines de semana en la mansión de La Moraleja. La casa que había sido un mausoleo durante 3 años se llenó de ruido, de risas, de juguetes esparcidos por el suelo y dibujos pegados en la nevera. Los empleados, que habían visto a Alejandro como un fantasma durante años, no podían creer la transformación. El señor que apenas hablaba ahora perseguía a un niño por los jardines, se sentaba en el suelo a jugar con coches y sonreía más en un mes
de lo que había sonreído en 3 años. Pero lo más inesperado fue lo que pasó entre Alejandro y Elena. Al principio, su relación era puramente práctica, centrada en Pablo y en el bienestar del niño. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Alejandro descubrió que le gustaba hablar con Elena, que valoraba su opinión, que esperaba sus visitas con una anticipación que iba más allá de ver a su hijo. Elena, por su parte, empezó a ver a Alejandro de una manera diferente. Ya no era el jefe distante y frío de la mansión. Era un hombre roto que estaba intentando reconstruirse, un padre que estaba aprendiendo a hacerlo, una persona con una capacidad de amar que había estado dormida durante demasiado tiempo. Ninguno de los dos había planeado enamorarse. Alejandro todavía llevaba la alianza de boda, todavía hablaba de Isabel con reverencia, todavía visitaba su tumba cada domingo. Elena estaba embarazada de otro hombre, cargando con la vergüenza de haber sido abandonada otra vez. No eran las circunstancias ideales para un romance, pero el amor no entiende de circunstancias ideales. Fue una noche de julio, con Pablo dormido en la habitación de invitados de la mansión y Elena descansando en el sofá con su vientre de 7 meses, cuando Alejandro finalmente dijo lo que sentía. Le dijo que no había planeado esto, que no lo había buscado, pero que se había enamorado de ella. Le dijo que quería estar con ella, no solo por Pablo, sino por ella misma, por la mujer fuerte y valiente que había criado a su hijo sola, que había guardado un secreto imposible por amor a una mujer que ya no estaba. Elena lloró, como lloraba siempre últimamente con las hormonas del embarazo, amplificando cada emoción. Le dijo que ella también lo amaba, que lo había amado durante años sin atreverse a admitirlo, que aquella noche de hace 5 años no había sido solo un error de borrachera, sino el momento en que su corazón había elegido, aunque su mente supiera que estaba mal. No se besaron esa noche. Ambos sentían que era demasiado pronto, que había demasiada historia entre ellos para apresurarse. Pero durmieron en el mismo sofá, ella apoyada en su pecho, él acariciando su pelo, sintiendo al bebé moverse bajo su mano. Sofía nació en septiembre, una niña sana de 3 kilos que llegó al mundo gritando como si tuviera mucho que decir. Alejandro estuvo en el parto, sosteniendo la mano de Elena, llorando cuando la pequeña apareció, aunque no fuera biológicamente suya, porque eso era lo que había decidido. Sofía sería su hija tanto como Pablo era su hijo. No compartiría su sangre, pero compartiría su vida, su amor, su apellido si Elena aceptaba. Y Elena aceptó. La boda fue celebrada en diciembre, en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión. Pablo llevó los anillos,